Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta los cielos? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús dirigir su dulce y triste mirada hacia aquellas ciudades de Galilea donde él había predicado y había realizado muchos milagros. En ningún lugar como Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, Jesús había predicado tanto y hecho tantos milagros. La siembra había sido abundante sin duda, pero la cosecha no fue buena. Eran tan necios que ni Jesús mismo pudo convencerles para que cambiaran sus formas de mirar e interpretar la vida. ¡Qué misterio el de la libertad humana! Tanto nos ama Dios que nos da libertad para elegir. Podemos decirle no a Dios si queremos, pero eso sí, nuestras decisiones traerán siempre consigo consecuencias. Jesús puede salirnos al paso. Su palabra nos puede ser predicada como los ángeles con unción. Podemos contemplar admirados los milagros que a diario realiza en nuestras vidas, y sin embargo podemos, si queremos, cerrarnos a su amor y darle un no por respuesta, como lo hicieron las gentes de aquellos pueblos necios e ingratos. Ellos habían oído la proclamación del reino de los cielos y habían recibido de primera mano su llamado a la conversión. Habían visto con sus propios ojos las señales de los tiempos mesiánicos. Habían recibido la visita de los apóstoles, pero decidieron decirle no a Jesús. Estos pueblos habían sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Habían visto a los leprosos, ciegos, mudos y paralíticos volviendo a sus casas, a reunirse con sus familias, limpios y sanos de sus dolencias y enfermedades. Habían visto cómo los endemoniados eran liberados por la palabra de Jesús del poder opresor de Satanás, y felices comenzaban una vida nueva. Ellos hasta reconocían que Jesús predicaba con autoridad, pero no terminaban de dar el paso. No había conversión. Jesús estaba, digamos, que cansado de tanta testadurez, de tanta falta de fe, de tanta inconsistencia y de tanta incoherencia, de tanta necedad. Jesús no tolera ya la dureza del corazón de sus conciudadanos. Día a día le están escuchando, ven sus milagros y se admiran. Todos comentan admirados que Jesús tal vez sí sea el Mesías esperado, pero en realidad sus vidas no cambian.
Dejan por un momento sus ocupaciones para ver pasar a Jesús, para oírlo predicar y ser testigos presenciales de algún milagro, y luego, mientras comentan el espectáculo, vuelven a lo de siempre, el campo, el trabajo, la familia, para seguir viviendo igual o peor. Nada ha cambiado en sus corazones. Jesús es tan solo un bonito recuerdo. Su mensaje ni siquiera ha llegado a rozar sus vidas, mucho menos sus corazones. Eso provoca la tristeza de Jesús. Es que, ¿qué más esperaban que Él hiciera? Jesús se lamenta al ver cómo los pueblos se cierran a su mensaje. La proximidad del reino de Dios no fue para aquellas ciudades una llamada a la penitencia ni al cambio. Jesús no fue causa de alegría. Jesús no llenó sus vanas y sus vagas expectativas. El Evangelio exigía cosas que pocos estaban dispuestos a hacer. El Maestro se esmeró explicando la palabra de Dios, hizo milagros y prodigios, y el corazón de aquellas gentes sencillamente no cambió. El día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Jesús mismo reconoce que en Sidón y en Tiro, pueblos paganos, se habría aprovechado mejor toda la gracia dispensada a los galileos. Es triste este pasaje porque denota la tristeza profunda que siente Jesús cuando rechazamos su mensaje. La decepción de Jesús es mayor cuando se trata de Cafarnaúm. ¿Crees que serás encumbrada hasta los cielos? No, serás precipitada en el abismo. ¿Qué sentencia más fuerte pronuncia Jesús? Qué terribles palabras. Pero preguntémonos seriamente, ¿qué dirá el Señor Jesús mirando nuestros pueblos y ciudades hoy? ¿Dirá acaso lo mismo? ¿Seremos nosotros también necios y malagradecidos con el Señor como aquellas gentes? En el fondo, todos, a pesar de que no quisiéramos aceptarlo, sabemos que la historia de aquel día se repite hoy en día. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo altamente descristianizado. Nos lo dice a gritos los noticieros de cada día. Nos lo dicen las personas que a diario encontramos en nuestros caminos. Rostros tristes, cabizbajos, deprimidos, decepcionados, desesperanzados. Nos lo dice la maldad, la violencia y la miseria que azota a nuestros pueblos. Nos lo dice nuestra iglesia, nuestros grupos apostólicos, movimientos y ministerios, que a veces se dedican a todo, menos a llevar a cabo el proyecto evangelizador de Jesús. El mundo sigue siendo indiferente al mensaje de Jesús. El mundo prefiere aún vivir sin Dios. El mundo prefiere vivir de espaldas a Dios. Es una realidad que ya no podemos ni ocultar ni disfrazar. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué nos hace falta para creerle a Jesús y abrazar su evangelio? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nos convirtamos ya de un modo radical? ¿Hasta qué extremo pretendemos llegar? ¿Qué es lo que estamos esperando ver para creer? Esto que Jesús les reprocha hoy a estas ciudades, debemos aplicárnoslo cada uno de nosotros de manera personal. ¿Cuál es mi postura ante Jesús?
¿Le habré hecho entristecer yo con mi testadurez? ¿Será ya mucha necedad, tanta falta de fe de mi parte? ¿Hay incoherencia entre lo que digo y lo que hago? Viendo las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, ¿acaso vivo esperando algo más para creer? Siendo testigo de su poder y autoridad, ¿sigo dudando de su existencia y de su presencia? ¿Vivo indiferente a su mensaje? Cada uno de nosotros debe leer este pasaje en silencio meditativo. Todos, unos más y otros menos, pero todos, hemos sentido de una u otra manera la presencia cercana y amorosa del Señor. Yo sé que todos hemos presenciado alguna vez por lo menos un milagro de Dios, manifestando su poder, sea en nuestra propia vida o en la vida de algún ser querido. Los milagros los vemos y los experimentamos a diario. El hecho de que usted esté vivo es ya un verdadero milagro. Yo sé que todos hemos experimentado en nuestras propias vidas el poder liberador de Jesús que nos redime del pecado y nos arranca del pecado, del vicio y de la perdición. Todos hemos escuchado su palabra. Todos hemos escuchado su mensaje una y otra vez. Y hasta parafraseamos los pasajes bíblicos porque nos los sabemos de memoria. Pero no damos el paso hacia la conversión. Esta palabra que es viva y eficaz no nos toca ni nos transforma, pero no es porque la palabra no surta efectos, es porque no nos abrimos totalmente a ella. El mensaje de Jesús no se nos debe quedar atascado en la mente, debemos dejarlo bajar al corazón. Tenemos que despertar. No podemos seguir esperando a que Jesús nos dé otra señal para ahora sí convertirnos. Ya dejemos de pedirle al Señor Jesús señales y milagros y mejor démosle a Él una respuesta de fe. ¿Cómo? Viviendo una auténtica conversión. La conversión es un don de Dios, pero también es una conquista personal. Hay que esforzarse por vivir cada día en estado permanente de conversión. Lo peor que le puede suceder al ser humano es no querer arrepentirse, no querer convertirse, no querer cambiar, no querer crecer, no querer madurar. No podemos seguir viviendo como si no fuéramos a morir un día. La vida es un tesoro preciado que debemos de saber valorar. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Es tiempo ya de dar una respuesta definitiva a Jesús. Observemos que Jesús hoy no reprocha los pecados y vicios de aquellos pueblos, sino que reprocha la dureza, la testadurez del corazón de los que no quieren escuchar ni convertirse. La verdad es que nadie es feliz mientras recibe una buena reprimenda. Es duro escuchar a Jesús así tan triste y tan decepcionado, pero es necesario. Simplemente no hay excusas, ni hay inmunidad alguna cuando uno es reprendido por aquel que es la mismísima verdad. En un mundo convulso, donde ya nada es pecado, debemos de ser muy dóciles al Espíritu Santo, y en medio de tantas voces, debemos de escuchar la voz del buen pastor que ha salido a buscarnos. Luego dijo a sus discípulos: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha,
y quien les rechace a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Estas palabras, con las que concluye el Evangelio de hoy, son una llamada a la conversión y nos traen hoy esperanza a todos nosotros. Si escuchamos la voz de Jesús, aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo. No llenemos de tristeza el corazón de Jesús. No hagamos caso omiso a su voz, a su llamada. Un corazón que ha escuchado la voz de Jesús no puede dejar de evangelizar y de hacer vida a sus palabras. Abramos las puertas de nuestro corazón a Jesús. Invitémosle a entrar y dejemos que Él llene de luz y de gracia nuestras vidas. Oremos para que el Señor Jesús tenga compasión de nosotros, nos mire con misericordia y nos conceda el don de la conversión auténtica. Demos ya una respuesta al Señor, y no por miedo, sino por amor. Cambiemos de actitud. Asumamos la vida nueva que nos ofrece Jesús, porque estamos convencidos de que Él es el Señor. Es que no necesitamos más señales ni milagros. Nosotros creemos, Señor Jesús, que eres el Mesías. Por favor, transforma y convierte nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.